Bueno, espero que este ligero cambio en el fic, espero que sigan disfrutando de esta historia. Ahora vamos con el capítulo 4 de Fallout Equestria. Capítulo 4 Perspectiva. No sé por qué se interesó por ti, pero si fuera yo sería cuidadoso. Nunca antes ayudo a nadie. Estúpida. Una explosión de truenos pasó cerca de mí, rompiendo en pedazos un viejo reloj que estaba en el fondo de la oficina del supervisor donde me estaba refugiando. La guía para la sobrevivencia en los yermos equestrianos estaba llena de todo tipo de consejos útiles. Guías de saqueo. Un capítulo entero de minas. Y más. Y había unos no tan útiles. Después de leer el capítulo de Haciendo que la tecnología de los ponis terrestres de la preguerra trabaje para ti, mi primer pensamiento cuando me crucé con las ruinas de Armas Ironshot fue dar un pequeño vistazo adentro y ver si había algo de tecnología que pudiera hacer trabajar para mí. Pero en vez de eso, me atrapé a mí misma en un laberinto lleno de ponicidas, robots y torretas autómatas, escapando hasta que logré retroceder en un rincón de una oficina en lo alto del piso de la fábrica. Casi sin municiones. Si no hubiera encontrado esa caja médica en el baño de empleados, hubiera muerto intentando cruzar el segundo piso. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? Abajo, 3 de esos robots estaban patrullando, buscándome. Ellos estaban rastreando cosas, construidos de alguna manera para parecer ponis, con cabezas con forma de domo que alojaban cerebros reales. Me rehusé a pensar que esos ponis que los construyeron tal vez habían usado cerebros de otros ponis en la construcción. La sola idea era demasiado horrible. Incluso hacerle eso al cerebro de un animal era horrible. Y claramente, 200 años de continua operación no habían hecho nada por su cordura. Vamos, Sal, nosotros solo queremos matarte por traspasar. Ahí el punto. El hecho de que la voz sonaba como una joven potra, a pesar de lucir claramente artificial, lo hacía mucho más escalofriante. Afortunadamente, la barandilla de los pasadizos que guiaba hacia la oficina era muy estrecha para que los cerebrobots llegaran ahí. Una mucha más profunda, autoritaria voz resonó cruzando el cuarto. Ríndete en el nombre del Ministerio de Tecnología, escoria Zebra. Me encogió detrás de la línea de metal llena de archiveros mientras el cuarto se llenaba de llamas. Desafortunadamente, no se podría decir lo mismo del otro tipo de guardarrobot que me había cruzado aquí. Esas múltiple articuladas cosas se miraban más como arañas metálicas gigantes, muchos de sus brazos parecían que terminaban en armas, incluyendo una sierra y un lanzallamas. Y peor aún, esas malditas cosas podían volar. Saqué 2 granadas desde mi mochila y esperé a que las flamas se apagaran. Los archiveros estaban empezando a volverse implacenteramente cálidos contra mi espalda, y el calor del aire rasgaba mis pulmones. El segundo lanzallamas se acabó, volteé por la esquina y levité ambas granadas justo arriba del monstruo de metal, sacando los tallos en el camino. En el instante que me vio, el robot levantó una pulsante arma verde que se miraba como el cuerno de un unicornio. Un fuego arcano salió de eso, el disparo pasó lo suficiente cerca de mi mejilla. La ráfaga golpeó un viejo abanico sobre la mesa detrás mío, brillando verde por un momento, luego se derritió. Me agaché cuando lancé las granadas. La explosión sacudió la oficina. Oí un aterrador sonido mientras un pedazo del pasadizo exterior cayó. Mirando de nuevo, el robot ya no era funcional. El corredor de afuera estaba casi intacto, pero bastante dañado. No estaba segura que pudiera soportar mi peso. Recogiendo lo que pudiera del difunto robot araña, consideré mis opciones. No podía quedarme aquí por siempre. Si avanzaba rápido, podría correr por el corredor sin que uno de esos cerebrobots me atrapara. Sus armas no se parecían ser muy precisas. Pero los primeros metros del pasadizo se habían roto y hundido parcialmente. Mientras más lo miraba, menos quería poner un casco sobre eso. Nunca antes había intentado levitarme a mí misma. En teoría, debería funcionar, pero nunca había visto un pony hacerlo. Enfocándome, lo intenté. Pude sentir el brillo desde mi cuerno estirándose envolviendo mi cuerpo entero. Brillando más mientras intentaba levitarme. Estaba brillando como una docena de lámparas cuando sentí que mi cuerpo se levantó, solo un poco, del piso. Estaba sudando. Esto es lo más lejos que podía ir, pero lo estaba haciendo. Ahora uno paso hacia adelante, y otro, y otro. Estaba a medio camino cuando los cerebrobots empezaron a disparar rayos en mi dirección. Uno de esos rayos golpeó el pasadizo, arqueándose por él. Me sentí con suerte ya que no lo estaba tocando. Pero ya casi estaba agotada.
Adelante de mí, el pasadizo paraba justo antes de unas grandes ventanas que dejaban casi filtrar luz solar, una por las nubes y la otra por el vidrio sucio, al piso de la fábrica, complementando la luz de los pesados accesorios que colgaban del techo. El pasadizo se dividía en dos direcciones, recorriendo paralelamente la pared. Una era la dirección de donde venía. La otra guiaba a una puerta que se miraba que se había cerrado. Esa era la única puerta que no tenía un cerrojo para abrir. En vez de eso, la única manera de abrirla era por comando desde una terminal. Otro rayo falló claramente, el disparo atravesó una de esas ventanas rotas de la oficina de observación y frío la terminal que había usado, no hace más de 5 minutos, para abrir la susodicha puerta. Era un muy largo pasadizo. Y esos malditos robots debajo de mí me disparaban rayos. Gruñí por el esfuerzo de mantenerme levitando, sintiendo mi visión oscurecerse en los bordes. Tenía que parar, o me desmayaría. Y eso significaría mi fin. Liberando la magia, caí en el pasadizo. Se agitó, pero aguanto. Solté mi aliento, el cual no me había dado cuenta que lo estaba aguantando, e inicié a galopar. No corras. Queremos ser tus amigos. Más ráfagas. Estaba tensa, esperando a sentir la paralizante electricidad recorrer mi cuerpo iniciando desde mis cascos. Pero en vez de eso oí el golpe y el sonido desde en algún lugar arriba. Mirando mientras corría, miré uno de los rayos golpear la lámpara que colgaba encima, causando que la suave luz parpadeante explotara. Y eso, era aterrador, fue lo último que miré. Eso se soltó en un instante, separándose del techo y cayendo, estrellándose el pasadizo detrás de mí. El corredor entero se sacudió. Y entonces la sección detrás de mí fue completamente partida con un desgarrador grito del envejecido metal. Oh, jódeme con los cascos delanteros de Celestia. Tengo que admitir, mi repertorio de descripciones coloridas se había vuelto más profano desde mi experiencia con los asaltantes. Pero mientras galopaba por el corredor a velocidad rompecorazones, intentando avanzar por la sección del pasadizo, mientras empezaba a caer al piso de la fábrica como un relampagueante, letal juego de dominós, sentí la emoción enteramente inapropiada. Estaba casi en la puerta cuando el corredor de metal cayó debajo de mí. Me lancé hacia adelante, cargada solo por el momento, y agarrando la sección final con mis patas delanteras. Aguante ahí, mis cascos traseros colgaban varios pisos sobre una vieja línea de ensamblado de rifles que había sido aplastada por el pasadizo caído. Luché, intentando elevarme algunos centímetros. Usando mi magia para jalar una de mis mochilas y jalarme hacia adelante. Mi corazón latía. Peleaba para alejar las visiones de caer que dominaran mi imaginación, traté de no pensar en que me rompía el cuello cuando aterrizaba en la línea de abajo. O al menos que esos malditos cerebrobots no me estaban disparando más, teniendo que escabullirme para cubrirme. Parece que me tomó una eternidad, pero centímetro a centímetro logré jalarme en la sección final del pasadizo. Se tambaleó amenazantemente debajo de mí, hundiéndose fuera desde la pared como un trampolín, sujeto en su lugar por tornillos que estaban flojos. Cautelosamente, puse mis cascos debajo de mí y pisando suavemente hacia la puerta. Una explosión de luz golpeó el pasadizo, dándole hacia mis patas y haciéndome tener dolorosas convulsiones. Colapsé, sacudiéndome, en el pasadizo, mi crin y cola erizaron. El pasadizo respondió con un chillido metálico y se inclinó varios centímetros, amenazándome con lanzarme hacia abismo. Luché sacudiendo mis cascos. Otro disparo proveniente desde casi directamente debajo mío, falló al golpear el pasadizo por 1 metro y golpeó el techo encima. Pedazos de yeso llovieron. Le di a la puerta un empujón, y fue un gran alivio cuando se abrió. Entonces el pasadizo me dejó seguir adelante. Me tambaleé, envolviendo mis patas delanteras alrededor del marco de la puerta para evitar deslizarme hacia abajo en la bastante empinada plataforma de metal. Una tercera explosión eléctrica atravesó el aire, golpeando otra franja de lámparas industriales, haciendo que la bombilla explotara también, haciéndola que se agitara peligrosamente. Gruñendo, me jalé dentro del cuarto. Giré y cerré la puerta, mirando hacia abajo al cerebrobot girando en círculos directamente debajo, intentando pensar en cómo atraparme. Entonces, con una fuerte patada de mis cascos delanteros, derribé el último pedazo de pasadizo. Cayó, despedazándose al caer contra la pared, hasta que aplastó el contenedor del cerebro del robot, al órgano palpitante adentro y continuaba bajando, rompiendo la maquinaria por la mitad. Debo admitir que encontré enormemente satisfaciente ese momento. Me di cuenta de que si el cuarto, al cual había exitosamente accedido por un gran riesgo personal, no contaba otra manera de salir, estaría en un gran problema.
Cerrando la puerta tras de mí, me sentí inmediatamente más confortable. El cuarto había sido pintado con lo que solía ser un naranja brillante, y la pintura no había perdido todo su esplendor con el tiempo. El techo de madera traía una placentera, hogareña sensación para hacerme creer claramente que era la oficina de la Obermaré de la fábrica. Ahora esa madera estaba podrida y debilitada. En la pared tras la mesa tenía un enorme logo con un acabado de bronce muy teñido. Armas Ironsot, ¿cómo te gustan tus manzanas? No lo entendí. Ignorándolo, miré alrededor. Una grande, elegante escritorio. Una silla. Archiveros. Un póster en un marco iluminado, el mismo póster que había visto varias veces en la fábrica, pero este estaba en mejor condición, mostrando hábiles pegasos surcando a través del cielo, arcoíris explotando detrás de ellos mientras disparaban hacia oscuras, demoníacas figuras rayadas con malos, brillantes ojos. Mejor eliminada que rayada. Únete a las fuerzas de Equestria hoy. Un ropero. Mis ojos apenas se percataron de esos, moviéndose a cosas más importantes primero. La oficina tenía una terminal que podía hackear, una caja fuerte que podría abrir, y un elevador personal que, si trabajaba, podía sacarme de forma segura al primer piso y fuera de esta trampa mortal. Había una caja de municiones bajo del escritorio. Fue cuando mis ojos notaron algo único. Montado en el lado opuesto de la pared había una caja con vidrio. Y en esa caja había un hermoso y perfectamente preservado revólver. Un modelo similar al mío, pero elaborado con lo que se aproximaba a amor. Tenía una mira, una culata de marfil moldeada para extra comodidad que se amoldaba en la boca y un sencillo gatillo. En la agarradera tenía un emblema, 3 manzanas. Puse casco, no literalmente, en la caja fuerte primero. Fue difícil, me tomó varios intentos, pero después de romper un broche aprendí la mejor manera de prever futuras pérdidas. La caja fuerte abrió con un generoso clic. La impresionante cantidad de objetos me hizo dudar si mi excursión hacia Armas Ironsot no había valido la pena después de todo. Inicié a separar los tesoros de la basura. Adentro había un saco con monedas de la preguerra, una copia del ejército equestriano de hoy, un montón de papeles financieros que dejaron de significar algo cientos de años atrás, una caja que se miraba como goma de mascar, no podía descifrar lo que estaba escrito en ella, un batería chispa y finalmente una pulsera extraño en forma de dispositivo arcano tecnológico, se miraba que eso podía funcionar con mi P-Book. Curiosa, lo deslicé y dejé que mi P-Book lo analizara. Este Altbook. Hechizo de invisibilidad. Una carga. Qué dulce. Lo siguiente fue la terminal. Saqué mi traje de trabajo, deslicé mi herramienta de acceso e inicié a trabajar. Esta terminal era más difícil de abrir que las anteriores. Incluso con mis herramientas, tuve que abortar varias veces para evitar que se cerrara. Saqué otra manzana desde mi bolsa y la mordí, intentando en la pantalla, solo que había mordido algo dolorosamente duro. Levité la manzana al nivel de mi vista, mirando que tenía una bala incrustada en ella. Mirando mis mochilas, noté que había claramente un pequeño agujero en ellas, me tomó varios minutos recordar lo que había pasado. Una vez hecho, descubrí un desastre de viejas notas y mensajes. Además, la terminal tenía la llave de apagado de toda la seguridad robótica. Podía remotamente abrir la caja fuerte y la vitrina de exhibición. Giré mis ojos, agradeciendo al universo por darme esta potencial opción salvavidas solo ahora que ya me había abierto paso por mi cuenta para llegar y ya no era necesaria. También me di cuenta de que me hubiera ahorrado a mí misma un broche si hubiera empezado primero con la computadora. Le dije a la terminal que abriera la vitrina. Activando un mensaje. Primo Braeburn, tú sabes que no hemos hablado en algún tiempo, pero los esfuerzos de la guerra se han vuelto aterradores, y tal vez no tengamos oportunidad de vernos nuevamente. No quiero levantar cercos. Ahora, voy a arrepentirme de estas palabras. Todos nosotros sabemos cómo fue la última vez, pero en vez de eso, te estoy enviando el pequeño Macintosh como un regalo y una disculpa para mostrarte que soy sincera, cuídalo por mí. ¿Estamos? El acento era muy similar a la voz que había encontrado en el P-Book de Velvet Remedy, pero esta vez era claro que no provenía del mismo Pony. Fue el tono sincero de la grabación que me hizo pensar. 200 años atrás, algún Pony había dado esta arma como una muestra de disculpa y como un esfuerzo para reconectarse con la familia. Y ese primo de algún Pony había hecho lo que ella pidió, preservado el arma por generaciones incluso después de su propia muerte. No lo iba a dejar ahí, sin ser usada por ningún Pony hasta que el edificio colapsara sobre ella. Pero cuando la miré, la removió respetuosamente. Todo lo que quedaba era revisar el resto de la oficina.
La caja de municiones contenía balas para el pequeño Macintosh, y no un triste montón. En el ropero, encontré un viejo traje de mantenimiento que podía usar para reparar los agujeros de mi propio traje de trabajo, y otras vestimentas que dejé atrás. Eventualmente, me dirigí hacia el elevador y presioné el botón. Nada. Por supuesto que no iba a funcionar. Los yermos no me podrían dar un descanso. Sacando mis herramientas, abrí el panel de lado e intenté darme cuenta de que estaba mal, y si podía arreglarlo desde aquí. Para mi alivio, podía hacerlo. El elevado proveyó estar en condiciones impresionantes, particularmente considerando el resto del edificio. Pero la batería para la interfaz estaba muerta. Gracias a Celestia piadosa tenía que serlo, había un reemplazo en la caja fuerte. Un cambio de baterías después, estaba en camino. Cuando las puertas se abrieron, algo cruzó mi mente, Macintosh no era ese. Troté entre los edificios colapsados que ensuciaban el área alrededor de Armas y Ironsor, sin tener ninguna dirección en particular hacia dónde ir. Sin dirección. No tenía ninguna vista de signos de civilizada civilización, si entiendes. Estaba como a punto de renunciar de encontrar a Velvet Remedy. Por ahora, estaba satisfaciéndome a mí misma con una exploración aleatoria, claro esta había sido excepcionalmente peligrosa. En el establo 2, sabía exactamente qué tan insoportablemente aburrido sería mi futuro, como insoportablemente aburrido hubiera sido. Fuera de ahí, en el gran exterior, luchaba con lo opuesto. Nunca había considerado tener que asignar un lugar, era tan aliviante como si fuera una carga. Mis orejas se percataron de un sonido sobreexcitada, triunfante música. Observé como un sprite bot flotaba cruzando a la calle abajo. Corrí hacia eso, cuando estuve enfrente de él. Observador. Paso flotando. Corrí de nuevo enfrente de él. Hola. La música siguió reproduciéndose. Agité un casco frente de su falta de rostro. Bailó alrededor mío y siguió adelante. Bueno, eso fue de utilidad. Elegí una dirección al azar e inicié a trotar de nuevo. Pensando en el consejo del observador. Armadura, listo. Arma, doble listo. Guías. Mire de vuelta al edificio de Ironsor. Un poco dudosa, pero listo. Amigos. Será un poco difícil hacer amigos donde no se miran ningún pony alrededor. Mi exasperada voz hizo ecos en las paredes de concreto. Si esta era una misión, era un tonta. Necesitaba seriamente encontrar algo que hacer. Preferentemente algo más que evadir y cubrirse. En el establo 2, me sentía dolorosamente ordinaria. Anhelaba ser especial. Ahora anhelaba ser cualquier cosa. Mis ojos cayeron hacia un scooter Red Rider entre las ruinas. Estirando un casco, lo puse sobre sus ruedas, empujándolas hacia adelante y atrás varias veces. 3 de sus ruedas estaban atascadas con óxido. Pero para mi sorpresa, una aún giraba. Mirando adelante, me encontré en un patio de juegos. Los columpios y resbaladillas que sobresalían en el extraño colorido del aire, ennegrecido por el antiguo hechizo de fuego, como huesos de grandes bestias muertas. El carrusel estaba deformado e inclinado. Un esqueleto de un bebé pony aún seguía ahí hasta el fin. La tristeza y una inmensa vergüenza me inundó. Había sentido lástima por mí en el medio de todo esto. Otro pequeño esqueleto yacía contra un árbol quemado, 3 patinadoras en la suciedad cercana a sus cascos. El cuarto. Dudo que cualquier lo supiera. Laboriosamente, avancé atravesando el improvisado cementerio silencioso. Al final, cubierto por paredes casi intacta, encontré una vieja máquina expendedora. Sparkle Cola. La máquina aún anunciaba aún con el transcurso de los años de suciedad acumulada. Mostraba un emblema iluminado de unas zanahorias. Sorprendentemente, la máquina aún se miraba funcional. Saqué algunas monedas de la preguerra, alimentando a la máquina con ellas. De hecho, no esperaba que aún tuviera soda después de todos estos años. Estaba impresionada cuando una botella rodó obedientemente. Inmediatamente me di cuenta de qué tan horriblemente sedienta estaba. La Sparkle Cola estaba cálida, pero era más deliciosa, con un ligero sabor a zanahoria al regusto. El zumbido de mi pibug me advirtió sobre que estaba ingiriendo rastros de radiación con cada sorbo, pero no lo suficiente para ser peligroso. Había tomado más radiación quedándome cerca de Suete Polacres. Y además, si alcanzaba el punto donde la radiación me hacía sentirme mal, tenía unos cuantos paquetes de adiós radiación, las únicas provisiones de la caja médica de Ironsor que no había necesitado para sobrevivir al edificio. Localicé una banca justo cerca de un lado del edificio y decidí a descansar mis patas, y posiblemente leer algo del libro El ejército equestriano de hoy que había recogido.
Cuando giré en la esquina, mi visión se percató de un viejo, roto póster que había sido pegado a la pared. La imagen era el rostro de un pony mayor con un casi molesto color rosa. Su crin tenía unas rayas de gris. En algunos ponis, el pelo gris los hacía mirarse distinguidos. En la mayoría, eso solo los hacía lucir viejos. Su crin se miraba más como un bastón de caramelo. Sus ojos eran grandes, observando. Podía jurar póster o no, ella me estaba viendo justo a mí. Algún pony había desgarrado el póster justo por el medio. No tenía idea de cómo su expresión debería verse, pero sentía que estaba haciendo algo mal. Las claras palabras sobre y debajo de la imagen, ahora difícilmente visibles, anunciando: Pinkie Pie te observa por siempre. Había palabras adicionales, muy pequeñas, debajo, tan pequeñas y poco distinguibles que tenía que acercarme para leerlas. Un feliz recordatorio del Ministerio de Moral. Retrocedí, inclinando mi cabeza mientras miraba el póster de nuevo. ¿Qué es el Ministerio de Moral? La voz del observador flotó sobre mi hombro, haciéndome saltar lo suficiente alto para golpear el techo con mi cuerno. Otra buena idea que era mucho mejor en los planos. Suspiré, haciendo latir normalmente a mi corazón de nuevo, y sentí algo de empatía por Sawedov. El Sprite Bot estaba flotando justo a un lado mío. Celestia, esas cosas son silenciosas cuando no están reproduciendo música. Estás intentando provocarme un ataque al corazón. Oh. Lo siento. Le di una mirada al orbe flotante. Olvidé lo de la banca y inicié a caminar, intentando disfrutar el resto de mi Sparkle Cola. El Sprite Bot me siguió. Veo que conseguiste algo de protección, la mecánica voz se escuchó titubeante. No quería preguntar por qué. Al observador tampoco le importaba mucho explicarlo o pensarlo mejor. Tal vez era el hecho de que estaba caminando a través de los yermos equestrianos con un atuendo cubierto adentro y afuera con sangre seca, tal vez eso le dio un motivo. Podría probablemente ir a cualquier establo pony y decir soy malvada, mala pony de pesadilla. Ark. Y, incluso con mi tamaño, me darían una mirada y huirían. Deslicé mi soda y desé desesperadamente por algún lugar decente para bañarme. El problema era, cualquier agua limpia y libre de radiación para tomar un baño sería tan valiosa para ser contaminada. Una de mis cantimploras estaba vacía y la segunda casi lo estaba. Tal vez la razón de que tenga problemas para encontrar tu lugar es porque aún no has encontrado tu virtud. El observado ofreció un cambio de atmósfera. Pare. ¿Qué? ¿Cómo es que sabes acerca? Oh, olvídalo. Luego, ¿a qué te refieres con mi virtud? Bien, la esfera flotante inició, los grandes héroes de Equestria, ponis con vínculos de por vida de inquebrantable amistad y fuerza, eran conocidas cada uno por ser el ejemplo de las grandes virtudes de la ponidad. Amabilidad, honestidad, risa, ¿la risa es una virtud? Pregunté dudosamente. Sígueme la corriente, el Sprite Bot continuó sin perder el punto. Generosidad, lealtad y magia. Ellos no se conocían a sí mismos, o a uno y otros, hasta que un pony se dio cuenta de que sus amigas representaban esas virtudes, y juntas crecieron viviendo con ellos. Ahora, no estoy diciendo que esas son las únicas virtudes, esas eran solo el Sprite Bot se detuvo buscando las palabras correctas. Conjunto particularmente importante. Estoy diciendo que tal vez si aprendes a reconocer la virtud dominante en tu corazón, lo encontrarás por ti misma. Y no necesitarás de nadie o nada más que te diga tu lugar. La voz del observador se cortó con un abrupto pop, y la música nuevamente salía desde el robot. Brillante. Observe cómo el Sprite Bot se alejó lentamente flotando. Bien, si eso no era un montón de pasteles de pony, yo no sabía qué era. Acabé mi soda, lancé la botella vacía entre medio de una pila de otras botellas. Las botellas vacías ensuciaban los yermos equestrianos como hierbas. Una nueva idea se me ocurrió. Acerca del observador. La guía para la sobrevivencia en los yermos. Había sido escrita después de que los mega hechizos llovieron. Después de mucho tiempo, considerando el consejo de saqueo. Significaba que ese libro no deba ser parte de la colección original de la preguerra. Debió haber llegado ahí después. Por la carencia de ser quemado, defecado o cubierto por sangre, adivino que fue recientemente. Lo cual me hizo preguntarme, ¿sabía el observador acerca de esos pobres ponis que los asaltantes tenían atrapados? Y si era así, esa es la razón de por qué me convenció de entrar ahí. Fui manipulada para caminar hacia el horror porque el observador esperó que los liberara. No podía estar segura. Y considerando que el observador me salvó, debía darle el beneficio de la duda. Pero no podía olvidar la sensación de que el observador había jugado conmigo, y no me gusta ser engañada. Mis orejas escucharon como la música paraba de nuevo, reemplazada por una voz.
Pero no era la del observador. Era de algún pony más. Esta voz no era metálica. Era la voz de un suave pony macho con un grasiento carisma. Amigos, ponis, regocíjense. A pesar de que el mundo es sombrío, llenos de heridas y envenenado por la guerra sin honor, dura, de los inferiores ponis del pasado, nosotros no tenemos que vivir en las sombras de su codicia y maldad. Juntos, podemos devolver a Equestria a su antigua belleza. Juntos, podemos construir un nuevo reino donde todos viviremos juntos en perfecta unidad. Eso en realidad está pasando, mis buenos ponis. Realmente, la fundación de una nueva y maravillosa era está iniciando a ser construida. Sí, es un trabajo duro, pero no se lo debemos a nosotros mismos, y a las futuras generaciones de ponis, ¿algo mejor? No, para ser lo mejor que podamos posiblemente ser. Se les diré ahora, como su amigo, como su líder, nosotros podemos. Nosotros debemos. Y nosotros lo haremos. ¿Qué tipo de alucinación fue eso? La música volvió, no volvió a mitad de la canción como los Spritebot que controlaba el observador, pero sí como el principio de una canción nueva, así se suponía que un Spritebot funcionara. Espera, ¿los ponis ahora tienen un líder? Esas eran noticias serias para mí. Como podía ver. Nosotros no teníamos un país. Diablos, tengo que encontrar un pueblo. Incluso unas cuantas chozas construidas con una vaga proximidad una de la otra, mientras que ellos tuvieran ponis viviendo en paz ahí. O algo cercano a la paz que los yermos equestrianos permitieran. Pero si tenemos un líder, al menos deberíamos tener un pueblo, ¿verdad? Trotando más rápido ahora, encontré unas ruinas con una escalera lo suficiente intacta para permitirme subir a lo que quedaba del segundo piso. Sacando los binoculares y empezado a buscar. Lo suficiente segura, a la distancia, mire humo. Suficientes nubes, lo suficientemente juntas, para sugerir que era algún tipo de segmento. Ore a Celestia que el humo fuera de hogueras de cocina, y no de asaltantes quemando el pueblo. Había un sendero que guiaba hacia el segmento. Eso evitaría que perdiera mi camino. Había algo de movimiento en el sendero. Mi cuerno brilló cuando enfoqué los binoculares, enfocando un grupo de ponis. Dos de ellos estaban jalando una pesada carreta. Un pony joven dio la vuelta, aparentemente habló con los otros dos, quienes guiaban una bestia de 2 cabezas. El grupo se dirigía hacia mí, a lo lejos del pueblo teórico. Pero ellos no se miraban que huían, y ninguno de ellos estaba herido, todo lo que podía hacer era echar un buen vistazo. Un muy buen vistazo ciertamente. Mire hacia las densas, crecientes nubes, allá arriba donde el disco del sol creaba un brillante punto en las cortinas de nubes, y envió una oración de agradecimiento a Celestia. El sendero no era camino, exactamente. En vez de eso, era largo, se curveaba cortando a través de los yermos equestrianos. 2 líneas paralelas de metal reforzadas con unas planchas de madera dañadas por la edad. Media hora de vuelta, había cruzado el barranco con un desvencijado puente. Después de mi diversión con los pasadizos, elegí bravamente la quebrada a poner mis cascos en algo que estaba aguantando su inevitable colapso hasta que pasara sobre él. Resultó ser una buena decisión, ignorando las heridas. La quebrada había sido el hogar de un gran número de criaturas hinchadas con apariencia de cerdo con una dentadura frontal extremadamente malévola. Uno de ellos se aferró a mi pata trasera izquierda, mordiendo limpiamente a través de mi armadura y cortando una profunda rebanada. El pequeño Macintosh no era ni silencioso ni sutil. Un solo disparo de esa pequeña arma arrancó por completo la cabeza de la cosa cerdo que me atacaba. Y disparaba lo suficiente rápido para que eliminara a los otros 3 antes de que mi hechizo de apuntado se acabara. Debajo del puente había un campamento de algún pony. Había sido abandonado hace tiempo, lo sentía, pero aún había unos cuantos suministros, incluyendo unas cajas de munición para escopeta, una sola lata de comida entre otras pequeñas latas vacías, fruta mágica decía la etiqueta, pero resultó ser simplemente frijoles, y una caja médica cerrada. Abrí el cerrojo fácilmente, encontrando una poción curativa que bebí rápidamente, soltando un suspiro de alivio mientras los feos mordiscos se curaban gentilmente. Había vendajes mágicos, no lo suficientemente poderosos como una poción pero buenos para heridas abiertas, y una caja de mentitas. Refrescando tu mente y aliento. Me sorprendí por ver una cebra en el frente de la caja, la primera imagen de una cebra que no se miraba como un villano de algún libro. Ahora dándome cuenta que estaba a medio camino del segmento, tal vez 2/3. Intenté mantenerme a mí misma de imaginar que podría encontrar. Una ciudad entera de civilizados y felices ponis, tal vez. No quería motivarme para luego deprimirme.
Incluso algunas chozas, me dije a mí misma. Tomando ritmo en mi trote, escuché el disparo de una escopeta en el mismo instante que sentí una bala cortar limpiamente a través de mi para trasera derecha y otro clac de la cubierta metal del rifle francotirador que estaba amarrado a mi espalda. Grité de agonía, deteniéndome, derrapando, colapsando en el suelo rocoso, agarrando mi pata trasera. Estaba sangrando profundamente a través del agujero de la bala. La bala evitó el hueso, y podía decirlo enfermamente porque lo podía ver. Tiré mi cabeza hacia atrás y grité de nuevo. Desesperadamente, me arrastré alrededor de los grandes montículos de la roca, intentando tomar refugio del tirador que nunca miré. Enfocándome lo más que podía a través del terrible dolor, sacando los vendajes mágicos desde mi mochila. Intentando vendar mi pata trasera sangrante, pero las vendas fueron hechas para cortadas y raspones, no para agujeros de balas. El vendaje se mojó con sangre y se resbaló antes que terminara de envolverlo. Lancé el vendaje y lo intenté de nuevo, esta vez apretando más el vendaje. Se mojó en un rojo brillante, pero al menos se quedó en su lugar. Temblando con temor y dolor, sabiendo por los escalofríos inmediatos que mi cuerpo iba a entrar en shock, levanté la mirada y busqué por el pony que me atacó. Miré alrededor, pero no había nadie. Y no existían muchos lugares donde cubrirse para esconderse. Esas colinas de suciedad y rocas eran casi planas. Pude sentir como mi corazón era cambiado por un bloque de hielo cuando me imaginé que ahí afuera se encontraba un pony con un Stealthbook. Ella podía estar justo al lado mío, apuntándome con su arma hacia mi cabeza, y nunca lo sabría. Pero cuando miré hacia arriba, y ahí en el cielo se encontraba un Pegaso de pelaje color óxido con un crin naranja usando un sombrero negro, y con lo que se miraba como dos rifles, uno debajo de cada ala. El pony había terminado de dar vuelta y estaba apuntando justo a mí. Con un instinto en pánico, le dije una gran roca frente a mi cara como un escudo. Un crack sonó en el aire, los dos rifles dispararon simultáneamente. La primera bala golpeó la roca, enviando pedazos de piedra a volar, y rebotó, golpeando mi cantimplora. Lo último de mi agua se derramó en mis cascos. El segundo golpeó a través de mi armadura y se incrustó en mi hombro izquierdo, enviando dolor. Nuevamente, colapsé, el dolor aumentaba y entonces comenzaba a sangrar, lo cual sabía que no era una buena señal. Esta vez, no creía que iba a poder levantarme de nuevo. Entonces, ¿así es como voy a morir? Estaba tan sobrevalorada. Mis ojos se sintieron pesados. Los cerré, no creo que por mucho tiempo. Aunque cuando los abrí de nuevo, observé a los ponis acercando su vagón, viniendo sobre las colinas. Detrás de ellos había más ponis, una caravana de vacas de dos cabezas. Recorrí al joven pony detrás del vagón. Dudé que alguno de ellos me mirara. Forzándome a ponerme de pie, inicié a arrastrarme hacia un espacio abierto. Si voy a morir, no me quedaré en el suelo, observando cómo esos ponis son asesinados. Mi cuerpo gritó en agonía dentro de mi cabeza, pero yo seguía adelante, marchando sobre mis lastimosas patas hasta que me paré justo enfrente del camino del grupo que se aproximaba. Giré, y enfocando a través del dolor en mi cabeza, levanté el pequeño Macintosh hacia el aire y apunté al Pegaso de color óxido, quien había volado de vuelta y se dirigía justo hacia mí. Me paré directamente entre él y los viajeros. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas y el trauma. No estaba segura, incluso con el SATS, de qué podría darle. No tenía oportunidades contra su puntería. Él era un asombroso tirador. Técnicamente, aún no había fallado. Poniendo cada gramo de mi ser en eso, brillé tan amenazante como podía. Y espero que cualquier pony que sobreviviera a 4 disparos fuese reconocido como un pony a ser tomada en cuenta. Dispárame todo lo que quieras, pero si tú atacas a esa familia, yo te mataré. Para mi sorpresa, los ojos del Pegaso se agrandaron, en vez de disparar, él se mantuvo aleteando, acercándose hasta parar al frente mío. ¡Wow, nena! Levitar al pequeño Macintosh se estaba poniendo muy difícil. No sentía nada en mi pata con un disparo, y caí en mis anchas sin darme cuenta. No soy quien está atacando a esa caravana. Tú lo eres. ¿Qué? La oscuridad cubría mi visión en los lados. Mi cabeza estaba dando vueltas. La conversación no tenía ningún sentido. Pero al menos él estaba hablando en vez de matarme. Débilmente, no ataque. Tú me disparaste. Pues claro que te disparé. Miré a una asaltante dirigiéndose hacia la caravana, le dispararía a ella hasta que no pudiera moverse más. El pony color óxido me guiñó. Entonces, con una extraña mirada de orgullo, es mi política. Sentí como mis patas traseras rendirse. Estaba cerca de un colapso. Pero las palabras del pony causaron que una chispa en mi cabeza se encendiera.
El pequeño Macintosh comenzó a caer lentamente con dirección a la tierra, pero ahora se volvió a levantar, apuntando justo entre los ojos de mi atacante. No soy una asaltante. El pony me señaló argumentando. Pues te miras como uno. Aparentemente desde la nada, el potro del vagón galopó hacia nosotros. Intenté levantar mi voz como advertencia, pero nada salió. La oscuridad peleando para tomar mi visión finalmente había ganado. Y finalmente caí, hundiéndome en lo que se sentía como un profundo sueño. La última cosa que escuché fue al potro quejándose: Calamity, ¿qué has hecho? Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.